Él es una persona que está mucho en transformación digital, ha sido ejecutivo corporativo desde hace varios años y claro, también está en la parte relacionada con el tema de IA, etcétera. Te presento Edgar. Belén es la directora de la carrera de transformación digital de la parte de la Universidad Católica de Cuenca Ok, y me pareció súper interesante realmente poderle invitar para poder conversar sobre la parte de esta inteligencia artificial en la parte pública. ok. Entonces, espero que nos divirtamos el día de hoy. Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado. Si ya le conociste a Jaime y piensas que está loco, créeme, yo estoy más loco que él. Mejor, me encanta conocer gente loca y de hecho deberíamos ir muchos, muchos más. Mira, soy tan loco que lo que te voy a decir es verdad, ¿ok? Transformación digital, Ok, yo lo hago desde el 95. muy bien, wow. Inteligencia Antes artificial. de que yo nazca. Por eso te cuento para ver lo loco que es y cómo recién el mundo comienza como a adaptarse a las locuras que he venido hablando. Inteligencia Bueno, sí, artificial la uso desde el 90. wow. Y lo que estamos viviendo ahora es simplemente, le llamamos inteligencia artificial, pero no es inteligencia artificial, es lo que llamamos el LLM, que Ujú, es la capacidad de poder hablar con la totalmente. máquina. El concepto de inteligencia artificial, ha habido inteligencia artificial desde los años 50. Claro, eso sí. Y obviamente el desafío es cómo un país como el Ecuador empieza a copiar lo que debe ser bueno y cómo comenzar a aplicarlo para poder mejorar su estilo de vida. Entonces, primero felicitaciones porque el tema es sumamente interesante, es sumamente gratificante. Si lo buscas a Jaime y a mí en el internet y le preguntas a las inteligencias artificiales qué es lo que venimos haciendo, no ahora por último año y medio, sino por todas las carreras, vas a ver que hay algo de historia. Pero como te decía, No, ujú, par de continúa locos con. tratando de contar la historia en Ecuador. Y me parece sensacional. ¿Por qué? Porque como tú dices, lo que estamos tratando quizá de hacer ahora es de aplicar lo que se supone que debería ser bueno para Ecuador y para que se desarrolle dentro de Ecuador y para que nosotros o nosotras tengamos como que ese granito de arena para que las cosas mejoren, pero en realidad quizá lo que debemos hacer, dadas las circunstancias y dada la realidad de nuestro país, es tratar de que se aplique dentro del buen ámbito y no de lo malo, ¿no? Porque sabemos que siempre lo que se trata de hacer, lo que se trata de copiar o lo que se trata de aplicar son las malas mañas, como se dice, ¿no? Entonces, En realidad lo que más me preocupa del Ecuador es que lo queremos copiar todo, sin saber lo que estamos ujú, copiando, que es exacto. peor. No lo bueno o lo malo, ni siquiera sabemos lo que estamos copiando. Incluso, y yo que soy abogada, la normativa, ¿no? Se trata de copiar muchísimo cómo se legisla temas sobre todo, y te lo digo, eso pasó con la ley de datos personales Ujú. y pasa siempre como que en los ámbitos tecnológicos o de transformación digital, se copian desde las conceptualizaciones y eso está mm, súper mal porque no se sabe ni qué se está tratando de normar o de controlar. Pero Entonces, imagino. va más allá de eso. Y por ejemplo, no me gusta usar el ejemplo americano como base, pero te das una idea de dónde viene. Tecnología siempre, el gobierno y legislatura siempre están atrasados, incluso en los Estados Unidos. Ujú, Yo, por temas de carrera, todo lo que tenía que inventar, desarrollar en cuanto a temas de negocios, finanzas, tecnología, todo este tipo de vainas, lo hacíamos 7 años en el futuro, literalmente. Entonces, no hay leyes. ¿Cómo puedes regular algo que no hay ni siquiera en los Estados Unidos se ha resuelto? Lo, eso sí. lo otro es, Europa, quizá Europa están tampoco, un poco más. créemelo. No, lo que ves ahorita en tecnología fue lo que se inventó hace 7 años, en cualquier Ujú, ámbito. no, claro. Otra cosa que, por ejemplo, el Ecuador está perdido, ya que mencionaste la ley de privacidad de datos y tema de todas estas cosas. Mm, Dime tú dónde está una entidad legal de Google, Facebook o cualquiera de estas en el país. no hay, Perfecto. ¿Dónde hay un data center de ellos en el país? no hay. Ujú, Entonces quiere decir que cualquier cosa que sucede en el ciberespacio, literalmente, no sucede en Ecuador, sucede en cualquier otra parte del mundo. Si eso es así, no hay jurisprudencia. Suena no loco, hay. no hay jurisprudencia. Mm, eso sí es real. Pero toda la constitución ecuatoriana y sobre todo la última ley de protección de datos está basada en eso, lo cual es loco, no tiene sentido. Ujú, Si eso es así, el tema de inteligencia artificial es más complicado porque ni siquiera creamos los chips en el país.
No hay chips, no hay data centers, no hay el corazón de los motores de inteligencia artificial que realmente estamos hablando. Entonces, no puedes gobernar nada de ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí, en mi caso, ya te verás que lo loco que estoy. Cuando yo estudié ingeniería en el país, tuve la suerte que mis profesores eran los recién llegados a Estados Unidos. Súper bien. Exacto, tuve mucha suerte. Y cuando me di cuenta y comencé a hacer, no tenía espacio en el Ecuador. Mm, Entonces tuve que salir, he hecho carrera afuera, y te das cuenta que en el país, incluso hasta la fecha, todo lo que es tecnología, sin entrar de muchos detalles, no es tecnología de verdad, es tecnología de mentira. Suena tonto porque lo que más hay universidades de tecnología y ninguna es real. Para el tema de inteligencia artificial va a ser más complicado. Pero ahí sí te interrumpo porque soy mucho como que te quizá preguntar en estos temas de los conceptos. De hecho, eso es lo que quiero que hagamos en el podcast. Quiero que juguemos hoy ¿Qué este es rol. para ti? Quiero ¿Qué que, es para ti tecnología? Porque tú dices que es tecnología de verdad, que no es tecnología de verdad. Pero ¿cómo conceptualizas tú la tecnología? a ver, tecnología se divide en 3 capas básicas. Ujú, La primera, llamemos los servidores. En este mundo, hoy por hoy, puede ser el Internet, puede ser el cloud, puede ser los data centers, puede ser cualquier inteligencia artificial que corre en alguna parte del mundo, y por eso, y no hay un solo lugar, son N lugares conectados al mismo rato, realmente por eso se llama la nube. Eso no tenemos en el país, nadie desarrolla nada de eso en el país. Ni siquiera hay data centers reales en el país. Todos los data sí, centers de están acá acuerdo. en Miami. Entonces, incluso telecomunicaciones, aunque parezca mentira, el corazón de las telecomunicaciones ya no está en el Ecuador, está afuera. Entonces, esa es la primera capa, lo que se llama el back-end. ¿Para qué? Luego tienes lo que se llama el front-end, que es lo que Ujú, conocemos en Ecuador, que es el claro. desarrollar las webs, la capacidad de las redes, las aplicaciones, todo ese tipo de cosas frontales. Y todo el mundo hace front-end en el Ecuador. Hasta cualquier persona puede hacer un front-end en el Ecuador y con inteligencia artificial es mucho más sencillo hacerlo. Ujú, Pero realmente el front-end es como cuando una persona se quiere peinar, maquillar, eso solamente es lo que es, no es un programa de verdad. Luego tienes lo que se llaman los middlewares, que son justamente ujú, como los cerebritos que conectan todas las piezas en todo lado. Tampoco hay en el país. No existen. Nadie crea ninguno. ujú. Entonces, si las 2 primeras capas que son las fuertes, el backend y el middleware, no están en el país y solo existen frontends, no hay tecnología en el país. Ese es el problema Y real. solo tenemos como la superficie, ¿no? Exacto. Te pongo otro ejemplo. Todo el mundo en el Ecuador dice que el internet no funciona. Que es lento, que se cae, cualquiera de esas cosas raras. Sí. Sin embargo, yo siempre pongo 2 ejemplos. El primero es, me imagino que tú usas algún sistema de streaming. Ujú. ¿Alguna vez se te ha caído? No, ¿Usas YouTube? ¿Alguna vez se te ha caído? no. Y ninguno de los dos está en el país, porque se controla desde afuera. Sin embargo, cualquier otra cosa que quieras montar en internet, siempre hay un problema. ¿Por qué el uno funciona y por qué no el otro funciona? Es porque gente como yo sabe lo que hay que agregarle al internet local, desde afuera o desde adentro, para que funcione como debería funcionar. El internet del Ecuador, yo fui de los primeros que creó telecomunicaciones del país. Y cuando yo me quiero divertir y enseñar a la gente, yo levanto señales de televisión en high definition para transmitir fútbol desde cualquier parte del Ecuador. Levanto, muestro y los muestro en un celular. Y funciona. Porque yo manipulo el internet. Cuando acudió la pandemia, y por lo que te veo justamente y estuve revisando tu perfil, ya era joven, Jaime y yo nos tocó levantar una universidad completa y tener alumnos, registrar alumnos en una universidad desde el Amazonas. Wow. Y justamente el Amazonas, el internet, cómo hacerlo, lo hicimos en una semana. Porque sabíamos lo que estábamos haciendo. Entonces, a eso me refiero que no hay tecnología en el país. Aunque suene tonto. Porque lo que más hay carreras de tecnología, pero desgraciadamente no hay los recursos para el backend o el middleware o que estas compañías grandes estén en el país para que realmente se haga alguna de estas cosas. Sí, pero igual ahí creo que más allá de que obviamente no hay los recursos, no es solo eso, ¿no? Creo que es también como que todo un ambiente de voluntad, incluso hasta política, económica, de que estas cosas puedan suceder desde acá, ¿no? Y se va a dar también por el desarrollo socioeconómico también del país, así, de estabilidad, ¿no? No hay, tampoco hay. Discrepo, y te voy a decir por qué. Olvidemos del gobierno por el momento. Si a un niño hoy o a una escuela hoy
le doy acceso con inteligencia artificial, de verdad. No necesito el gobierno ecuatoriano para enseñarle que el niño aprenda a sumar, restar, multiplicar, dibujar, lo que fuera, las cosas básicas. Cursos de este estilo afuera del país sobran en todos los multidiomas. Entonces, ¿por qué necesitamos del gobierno ecuatoriano? Creo lo que hay, porque mis hijos crecieron acá en los Estados Unidos. Y obviamente yo soy el loco tecnológico que habla muchas tonterías a veces. Y soy también el que también entiende un poco más de cómo transmitir conocimiento. Por eso con Jaime estamos en una universidad en un momento determinado y hacemos las cosas que seguimos haciendo al momento. El problema es cómo transmitimos conocimiento, allá o acá. Y ahí es donde está mal el sistema. Entonces, pero no depende del gobierno. Porque incluso mis chicos acá, aunque parezca mentira, están más atrasados que en Ecuador en cuanto a usar cosas. Acá de una les prohíben tecnología. Suena tonto. En Ecuador al menos tienen cierto grado de libertad. Y los pocos ejercicios que hemos hecho con Jaime de darle acceso completo a chicos, demuestra que desarrollan cosas en 30 segundos que a lo mejor les toma un mes completo normalmente. Y no necesitas de gobierno, no necesitas de dinero. Es simplemente la primera parte que hemos notado es los profesores están atrasados en cuanto a usar tecnología, usar conocimientos y poner las cosas a caminar rápidamente. No necesitamos de gobierno. No necesitamos tampoco de mucha infraestructura. Por ejemplo, el internet que todos se quejan. Yo podría levantar escuelas como loco, conectar a los Estados Unidos, conectar a ciertos servicios, pero me faltan son profesores que sepan explicar las cosas que hay que hacer. Exacto, y por ahí ya voy un poco más detrás, o sea, entiende, y no voy como específicamente a que necesitemos del gobierno para ello. Te hablo como que del ambiente más histórico y sociocultural también. Tú dices necesitamos profesores, pero ¿por qué no tenemos profesores capacitados o capacitadas? ¿Y qué es lo que se nos ha enseñado a nosotros ecuatorianos, ecuatorianas, sobre educación o cómo debemos educar? ¿O qué es la educación? Entonces, por ahí voy, ¿no? Entonces, necesitamos formar gente que forme. Te doy otro ejemplo. Me imagino que estudiaste matemáticas y si recuerdas tu clase de matemáticas, desde que estabas a los 8 años hasta la hora que sacaste tu doctorado, las matemáticas que viste fuiste básicamente siempre las mismas. Sí, es lo mismo. Sumar, restar, multiplicar, dividir, por ahí tal vez algo de trigonometría, algo de geometría, algo de álgebra, y dices, ¿para qué sirve toda esta vaina? Con un juguete con la inteligencia artificial, porque ya lo he hecho con mis propios hijos, un semestre completo lo doy en 30 minutos. Y lo saben utilizar al revés y al derecho. El otro día en LinkedIn, cuando puedas, busca lo que... Siempre estoy posteando alguna tontería en LinkedIn. Puse un ejemplo de física, una sola foto. La inteligencia artificial hoy reconoce la foto. Sabe que es un problema de física. Sabe entender cuáles son los conceptos básicos, cuál es la matemática y lo más importante es yo puedo explicarla. Le puedes comenzar a hacer preguntas de pensamiento crítico y luego hacer análisis variables y la máquina te va a responder y te va a dar ejemplos con algo que nos gusta usar mucho con Jaime, lo que se llama el método socrático. No queremos que la máquina te dé todo resuelto, sino que comience a preguntarte para que tú mismo encuentres las respuestas. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo te lo voy a dar ahora mismo. ¿Tienes tu celular a la mano? Abre el Instagram. Y abajo en el search, ¿cuánto tiempo tenemos para el cierto? Tenemos 1 hora. Ok, este es un rapidito para terminarlo. Vete al Instagram, vete en el search que está abajo. Busca el nombre de la compañía que nos representa: Omnia, Oscar, Mamá, Nancy, Inés, Alberto, guión medio, Simón, Barco. Omnia-SB. Aquí está. Sale un círculo en blanco con unas flechas en negro. Te sale el típico profile, te sale la descripción, te sale el link a la página, pero luego te sale links a inteligencias artificiales. A ver. Sí. Ok, busca el que dice NT-AI Agent. NT-AI Agent. Aquí está. Lo que hicimos con Jaime desde hace un par de semanas es este podcast que vamos a grabar, lo convierto en vivo y en directo. Literalmente tomo una personificación. Haz de cuenta que se convierte en Pinocho. Luego puedes interactuar con él y aparte, como parte de la experiencia, le agrego más información que obviamente no la compartimos en el podcast. Pero la diferencia es, esto es 100% inteligencia artificial de Estados Unidos. No son los típicos chatbots que se usan en Ecuador. Entonces, cuando puedas, juega con ella, porque justamente es lo que creo que se puede hacer en el sector público en el país.
Y creo que por ahí donde quieres conversar y para poder hacerlo. Entonces, ya tienes Sí, unas cuantas me pareció. herramientas, queremos conversarlo. Por eso digo, si quieres jugamos el papel de, primero queremos la visión de lo que pensamos que debería ser, usemos la parte académica que Jaime obviamente tiene la cantidad, primero de años, y luego los títulos. Además, ríete, Jaime, estás muy serio. ¿O estás frisado? Jaime, ¿estás frisado? No, está. Y usamos mi No, cerebro no, STO. estaba escribiendo por acá. Solamente me preocupa mucho el tiempo, Tranquilo. pero Mi claro. cerebro STO para contarte y ver cómo unimos los pedazos de lo que el Ecuador sí se puede hacer. Digo, yo hago que el Internet funcione en el Ecuador, yo hago que la inteligencia artificial funcione. No importa, o sea, no digo, el gobierno es importante porque tiene que ponerle límites, pero el punto es cómo el pueblo se beneficia y cómo puede empezar a hacerlo. Y justamente, si te parece bien, vayamos hacia allá la conversación, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Dale. Entonces, Jaime, por favor, a los honores. Bueno, primero, hacemos unas introducciones para los promocionales, los teasers. Ujú. Invitar a la gente, son los sábados a las 8 de la noche. No fecha todavía porque no sé cuándo va a salir. Invita a tu audiencia. Y justamente, Perfecto. primero va a ir Jaime y luego voy yo, y luego justamente para que puedas hacer el tuyo. Unos 30, 40 segundos, ¿te parece? De una, sí, sí, perfecto. Solo denme un minuto, quiero cerrar las cortinas porque tengo mucho brillo. Si quieres, Jaime, empieza. El estado agéntico, una oportunidad impresionante para resolver los temas en lo público. La inteligencia artificial está desarrollando oportunidades enormes para generar bienestar. Es lo que hablaríamos en este podcast. ¿Cómo están? Es Edgar y esto es NT 593. Hoy vamos a hablar de dos temas favoritos. La inteligencia artificial, el gobierno, el estado principal, las provincias, las gobernaciones y las ciudades, y cómo ustedes, la comunidad en general, debería poder comenzar a beneficiarse hoy, con los recursos que tenemos hoy, domésticos e internacionales, de esto que estamos todos maravillados que se llama inteligencia artificial. NT 593, sábados a las 8 de la noche. Los esperamos. Esos más o menos son los saludos. ¿Quieres mandar uno? Perfecto. Sí, Dale. voy. Hola a todos, soy Belén Sarmiento. En este día vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial y cómo la administración pública se pueden juntar para mejorar la calidad de la vida de las personas. Así que escúchenos a las 8 de la noche. Está perfecto. Entonces saltemos. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y ahora vamos a hablar y queremos ser controversiales. Vamos a hablar de inteligencia artificial, el tema de moda. Pero queremos agregar un capítulo más que es cómo el Estado, cómo los ciudadanos, cómo todo lo que nos están viendo pueden comenzar a usarla hoy y lo más importante, qué deberíamos pedirle a estas instituciones para que nos podamos beneficiar en el presente y en el futuro. Jaime, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Bueno, la verdad que estoy otra vez emocionado con este tema. La verdad que es algo que nos apasiona, Edgar, y hay oportunidades enormes en la parte de inteligencia artificial. Por eso hemos invitado justamente a María Belén para también poder compartir qué se está haciendo, qué se podría hacer realmente para que los ciudadanos generen bienestar a través de políticas públicas, a través de uso de una tecnología que realmente es sumamente transversal ahora y que yo te diría que ya no es emergente, yo diría que ya está suficientemente madura para ponerla a trabajar para el bien de todos. Belén, bienvenida. Primero, felicitarte. Estás metiendo en un tema muy, muy importante. Estás liderando muchas cosas de la universidad allá en Cuenca. Has hecho tu carrera. Entonces, cuéntanos, ¿cómo estás acá? ¿Qué quieres hablar? ¿Cómo quieres compartir? ¿Cómo visualizas esto de inteligencia artificial y sector público? No, hola, muchísimas gracias Jaime y Edgar por la invitación. Pues sí, yo estoy ya más desde el lado de la academia, pero no quiero dejar de lado también mi experiencia en el sector público. Creo que eso me da un poco quizá de, de más bagaje para poder explicar o poder decir cuáles son las necesidades que tiene este sector, ¿no? Entonces, desde la academia ahora me dedico mucho más a lo que es la administración pública, pero desde el lado más innovador, transformación digital, tecnología, etcétera. Entonces creo que es bastante importante poner en la mesa estos temas. En Ecuador no se habla mucho de estas situaciones o de esta conexión estratégica que puede haber entre las instituciones públicas y la inteligencia artificial. Y pues yo encantada de poder conversar de ese día de hoy. No, bienvenida. Comencemos a unir los pedazos y justamente hagamos eso. Hagamos público, académico, un poco local y un poco lo internacional. Lo primero es, tecnología en el país hay. Y creo yo, y soy de los que siempre he dicho y creo que ha demostrado que se puede hacer 500.000 cosas. Sin embargo, tenemos inteligencia artificial. ¿Qué se diferencia en el sector público, Jaime, desde el punto de vista académico? Una inteligencia artificial de una página web, de una red social, de un contact center, de algunos de estos movimientos tecnológicos desde el punto de vista académico.
Bueno, la verdad, Edgar, que muchas personas ya están queriendo implementar alternativas de inteligencia artificial. Y recientemente salió una Biblia, un paper, que es del Banco Mundial con el Instituto Berlín, que te habla del concepto del estado agéntico, ¿no? Que básicamente es algo sumamente poderoso que yo diría que todas las personas en el sector público deberíamos leer. ¿Y por qué, Edgar, te menciono esto? El estado agéntico que menciona justamente el paper menciona 5 niveles de servicio al cliente, comenzando con un nivel 0,1, que es lo que actualmente tenemos. Es un tema relacionado con una atención de personas, tener chatbots, tener, ojalá, de vez en cuando temas de call centers, contact centers, y de ahí realmente se mueve a los niveles 3 y 4, donde ya entra la inteligencia artificial y donde realmente existen oportunidades enormes en lo que viene a ser la parte de utilizar la información que ya se tiene. Un tema relacionado con esto es, por ejemplo, las inteligencias artificiales especializadas, que tú y yo también las generamos, que realmente generan alternativas sumamente interesantes con conocimiento, expertos y casos de uso. Y de ahí se lanza el paper a lo que viene a ser la parte de los niveles 4 y 5, Eder, que me parece algo increíble que ya se está haciendo en el Asia, que por ejemplo menciona temas como drones autónomos, autos autónomos, pero eso puesto en lo que viene a ser la parte de los servicios al cliente o al ciudadano por parte del sector público. Este paper imagina que todo trámite público durará alrededor de 1 minuto. 90% de todos los trámites ya no serán con factor humano. Y básicamente también sugiere que esto será consolidado en el año 2030 cuando el 6G, la computación avance un poco más y también la parte relacionada con la inteligencia artificial pues esté mucho más desplegada a nivel ciudadano. Entonces yo te diría, Edgar, que para mí el tema de IA a nivel burocracia, a nivel sector público es solo ganancia. Ahora, el tema realmente está en dar el paso para su implementación, como ya está pasando en algunos países de Latinoamérica. Transformación digital e inteligencia artificial van muy de la mano. Y creo que Jaime comenzó a poner justamente las bases para una conversación. Servicio al cliente. ¿Por qué desde el punto de vista un poco de tu experiencia del sector público? ¿Por qué seguimos alimentando páginas web o páginas de redes sociales? ¿Por qué no saltar directamente justamente a una inteligencia artificial entrenada que te permita un nivel más avanzado de chatbot, pero justamente que sea lo suficientemente inteligente para que cualquier ciudadano, desde cualquier lugar, usando su celular, se pueda conectar e informarse del servicio que ellos requieren? ¿Qué opinas tú, Belén? Estás en mute. Ahí estaba silenciada. Creo que, bueno, ¿por qué no? Tú decías tal vez como que, ¿por qué no se da el salto? Yo tengo una sola palabra y tengo un por qué también. ¿Por qué no? Miedo, ¿sí? Miedo. ¿Y cómo se da este miedo? ¿Por qué nace este miedo? Sencillo, desconocimiento. No tenemos las herramientas para saber, para conocer, para entender sobre todo, porque se puede quizá, y eso está al alcance de todos, ¿no? Creo que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianos han usado ya ChatGPT, por ejemplo, pero ni siquiera se sabe cómo se lo usa bien, ni siquiera se lo entiende, ¿no? Pero eso lo conocemos o lo interpretamos quizá como inteligencia artificial. ¿Y por qué se genera el miedo, no? Porque creemos. Sí, creemos que quizá nos va a reemplazar a los funcionarios, tenemos miedo de que vaya pues en contra de nuestros datos personales, que haya estos, como estas guerras que existen en las películas, ¿no? De que vengan los robots y las computadoras a, no sé, matarnos y estar por encima de nosotros y a gobernar el mundo, pues quizá se va por ese camino, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Este tipo de espacios, la réplica de este tipo de espacios para que la gente pueda escuchar, entender, personas que estén conversando sobre estos temas, que las mismas instituciones públicas abran espacios para entenderlos, ¿no? La academia sobre todo. Y pues, ¿cuál podría ser el camino, ¿no? Tratar de entenderlo, de comprender a la inteligencia artificial como un copiloto inteligente, ¿sí? Eso es lo que a mí siempre me viene a la cabeza cuando hablo de estos temas, ¿no? No esta cosa o ente que viene, ¿no? A superarnos o está por encima de nosotros, sino como entenderlo como nuestro copiloto, ¿no? Y pues, ¿para qué? ¿No? Para automatizar en este punto tareas que dentro del sector público se vuelven repetitivas.
y va desde lo más básico, ya, y esto es desde el conocimiento ya de lo público, que es, por ejemplo, clasificar expedientes, escribir un oficio o un mail, resumir normativas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir una inteligencia artificial o este tipo de tecnología? Es que el funcionario, la funcionaria enfoque el menor tiempo posible pues en hacer estas tareas que retrasan procesos y pues que podamos usarla más bien en otras cosas, ¿no? Que más bien que el ciudadano pueda hacer todos sus trámites de manera más rápida, de manera más segura y pues más o menos por ahí. El ecuatoriano le gusta conversar mucho. Y creo que efectivamente, como bien dice Belén, ya ha aprendido medio... Bueno, creo que todos usamos WhatsApp. Y todos son expertos en WhatsApp. Algunos ya han empezado a jugar justamente mucho con algunas inteligencias artificiales. Entonces pensemos un poco, Jaime, desde el punto de vista constitucional, un poco académico, las amas de casa. ¿Por qué una ama de casa quisiera conectarse a su ciudad y qué información le debería pedir en lugar de ir a una página web y navegar sin lugar, o sea, si está perdida siempre en la página web? ¿Qué opinarías? ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que ahí existe la gran oportunidad, ¿no? Buscar casos de uso prácticos para generar bienestar general en la ciudadanía. Hay una premisa súper fuerte que también hacemos acá en el podcast, que es el mejor 1%, ¿no? O sea, ir semana a semana mejorando 1% y por eso ya tenemos 70,000 seguidores. Lo mismo pasa con lo que viene a ser la parte relacionada con la inteligencia artificial. Buscar casos de uso específicos, que pueden ser incluso micro casos de uso, que básicamente me ayuden un poquito a lo que viene a ser la parte de la ciudadanía. Y cuando pienso en ayudar un poco a la ciudadanía, estamos pensando ya en un tema no tecnológico, que es reducir pasos, costos y tiempos en procesos. E incluso yo te diría una parte más, que es eliminar procesos, que bueno, eso es un tema también a veces que la gente pues se lo piensa y dice, ¿cómo vas a eliminar, por ejemplo, la matrícula del auto? ¿Cómo vas a eliminar, por ejemplo, la parte de algunos temas que pueden tomar algunos tiempos, de algunos temas de horas? Y ahí yo te diría que está la riqueza. Las personas comunes, ¿verdad? Podrían realmente también ayudar al Estado a identificar procesos que realmente pueden ser pequeñitos, pero pueden ser de gran impacto. Te menciono uno que me parece realmente muy interesante, que lo vi recientemente desde la Universidad de Cuenca en una masterclass que nos invitó también Belén, que era un tema relacionado con temas que ahora están muy necesarios, como la parte de seguridad ciudadana. La inteligencia artificial podía realmente generar rutas seguras, identificar barrios donde había problemas, y si es que el Estado no tiene realmente quizá la posibilidad de actuar, el ciudadano podría realmente prever temas necesariamente complicados o incluso cambiar rutas. Yo vi esto en Asia hace 10 años, que se hacía a nivel análogo, ¿no? O sea, la gente iba, caminaba por las calles, tomaba nota, decía, mira, esto está bien, esto está mal, y todas las semanas generaban un mapa. Ahora esto es posible en segundos con data real, generada realmente por temas de los incidentes a nivel georreferenciación, que puede ayudar de forma contundente al ciudadano. Otro caso de uso magnífico viene a ser la parte de la información de los trámites, algo tan simple, entre comillas, que están en las páginas web, pero que realmente no dan satisfacción a las personas. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tú llamas a un call center y estás algunos minutos esperando que un ser humano te conteste porque la máquina que está predeterminada a dar respuestas, pues no está realmente seteada de forma adecuada. La inteligencia artificial, como tiene el lenguaje natural, entonces puede, pues de forma abierta, como lo hemos hecho ya en algunos casos de uso contigo, pues responder cualquier tipo de pregunta. Entonces yo te diría que esos son dos casos pequeños, entre comillas pequeños, pero son de alto impacto. Por un lado, la parte de información, y por otro lado, la parte, hablemos de lo que viene a ser el tema de poder tener seguridad. Y te menciono un par de más que realmente para mí son muy interesantes, que viene a ser, por ejemplo, el despliegue de Doctor SB en El Salvador, donde el 93% de las respuestas de una consulta médica ya son hechas con inteligencia artificial, haciendo que los ciudadanos de El Salvador que tengan un celular tengan un doctor a mano. Claro, hay un 7% que se puede equivocar, pero el despliegue de lo que viene a ser la parte de dar salud masiva está presente. Y adicionalmente temas como por ejemplo lo que nosotros también utilizamos como Notebook LM, que permitiría hacer esta reducción de brecha de conocimiento en escuelas públicas, privadas, educación, logrando justamente el aumento de la productividad general. Hablemos justamente porque parece, o sea, creo que todos estamos convencidos
El poder de la inteligencia artificial, es como dice Jaime, está probado. ¿Cómo comenzar a ponerla en práctica? Vamos al Ecuador. En el Ecuador tenemos recursos limitados. Primero, el presupuesto por cada institución pública. Si comenzáramos justamente a consolidar estos servicios que para bien o para mal son, no digo antiguos, pero complicados. Me explico. Por temas de procuraduría, cada proceso necesita tener documentación y por lo general son varias páginas. Y obviamente la mala costumbre que tenemos es esas páginas las queremos transformar a una página web o a cualquier tipo de cosa, manera de procedimiento y se convierte en algo complicado. Si liberáramos el presupuesto de lo que tú has visto poco, justamente académico del sector público, ¿cuánto dinero, cómo habría que hacer una entidad pública para pedir permiso para usar o no una inteligencia artificial y reemplazar las otras para el beneficio de la sociedad el día de hoy? ¿Cómo lo ves tú, Belén? Bueno, como lo pones, en realidad parece sencillo, ¿no? Pero creo que lo que nos frena siempre desde lo público es la burocracia, ¿sí? En primer lugar, si es que tú no preveíste ese gasto para el año dentro del famosísimo POA, pues, de dónde sacas el Ujú. presupuesto, ¿no? Primero, ¿no? Segundo, la justificación que debe haber para que el dinero que tú quieras usar dentro de estos o sea, más bien para eliminar dentro de quizá crear una página web o justamente aquí sí quiero comentar algo que decía Jaime, pues todos estos datos muy importantes que podemos usar para estos casos reales que nos acaba de comenzar, a veces son datos muertos. Existe la data, pero se convierte en una data muerta que no se usa, que no se ve, que no se consulta. Entonces, ¿para qué tenemos en todo caso estas páginas web o estos sitios en donde tenemos ahí los datos almacenados? ¿Quién sabe desde cuándo? Y quién sabe si es que siguen sirviendo, ¿no? Entonces, em, ¿cómo justificamos que queremos hacer ese cambio? Y ahí sí quería volver a lo que decía al inicio, ¿no? Existe ese miedo, no existe la voluntad quizá también de las personas o de los últimos decidores o de las personas que toman la última decisión, tampoco existe, ¿no? Entonces, bueno, primero es un cambio bastante, creo que estructural, que de hecho ya lo estamos sintiendo, pero lo que yo sí tengo miedo es que cuando ya empecemos a tomar estas decisiones, cuando empecemos a tomar estas elecciones, sea un poco tarde quizá, porque nos están quizá ya las cosas explotando en la cara todos los días. O sea, cómo se va generando y cómo se va desarrollando todas estas nuevas tecnologías y cómo se están ya empezando a aplicar. Creo que Ecuador ahorita está solamente como reaccionando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos quizá? Dentro del sector público, ¿cuál sería el sueño? Tú decías, acá somos unos locos, quizá pensamos y soñamos en cómo se puede dar, pero quizá el sueño sería que deberíamos pasar de ser un Estado que reacciona a un Estado que predice, ¿sí? Un Estado que predice, pero que toma decisiones que basadas en datos, ¿no? En data real y que se use la data. Entonces, quizá ese podría ser, pero como tú dices, o sea, tal vez ahora, en este momento, pasar de, y dejar de darle ese dinero, esos recursos, quizá a cuestiones que no nos están colaborando mucho para ir ya a aplicar en soluciones reales, va a estar complejo y va a tomar un poco de tiempo. Perfecto, entonces sigamos viendo porque efectivamente cambiar un estado toma tiempo. Comencemos a ver en el núcleo que la sociedad que es una familia. Una familia, al día de hoy, creo que todo lo que primero queremos es educar a nuestros hijos. De lo que hemos visto académicamente, Jaime, y de lo que justamente está sucediendo en muchas partes del mundo, y ojo, Estados Unidos no es la que está liderando estas áreas. ¿Cómo hace una madre de familia para ayudar a su hijo de primaria o secundaria a que empiece a estudiar mucho más rápido y mucho más efectivo? ¿Qué es lo que has visto tú desde afuera, Jaime, desde el punto académico? Y eso me parece súper interesante lo que tú comentas, pero me quería también hacer un poco de la reflexión que dice también Belén en la parte de esta data oscura, que es la dark data famosa, ¿no? O sea, tienes un montón de servidores, un montón de nube con muchísima información, muchísima data que existe en el sector público. Imagínate, Edgar, si solamente podríamos poner todos los correos electrónicos de los últimos 10 años de los gerentes, directores, subsecretarios, ministros que realmente han pasado por estos sitios de decisión y podríamos ser un mentor agente Ujú. que puede responder qué es lo que ha hecho o qué es lo que ha pasado realmente a través de todas esas personas que han ocupado estos cargos. Podríamos realmente tener el conocimiento de varias personas realmente que han tomado decisiones, unas buenas, otras malas, pero al final lograr realmente tener mejor política pública. Esta información existe
está en el Keybooks, ¿verdad? Que es información que está bloqueada incluso a nivel servidores internos aquí en Ecuador. Y la implementación realmente de lo que viene a ser este tipo de mentorías podría ser relativamente rápida, no estoy hablando de meses, sino días, y Ujú. muy probablemente con una buena instrucción, un buen prompt hecho por economistas de desarrollo, gente realmente en el sector público, expertos, podrían realmente constituirse en el mejor asesor de desarrollo económico del país por $20 mensuales. Entonces yo te diría que ese es un tema que también hay que tomar en cuenta. ¿Qué hacemos con Ujú. tanta data? Volviendo a Totalmente. lo que viene a ser la parte de que tú comentas en el tema de la madre familia que quiere educar a los hijos, etcétera, ahí hay dos caminos. El uno, lo que está haciendo algunos países, como por ejemplo con la implementación de inteligencia artificial en los currículums, profesores que están convirtiendo contenido con ChatGPT, con Notebook o con Gemini, y la otra, plan B, si es que el sector, por ejemplo, educativo público no está yendo al ritmo de los tiempos, el padre de familia, con un par de horas de entrenamiento, podrá convertir el contenido que le dan a su hijo en contenido muy importante de inteligencia artificial para que realmente pueda conocer muchas cosas, que pueda tener realmente una mejor educación e incluso reducir tiempos. Lo que sí me preocupa, Edgar, en este tema es que, claro, ahora ya hay lo que se llama un Gini tecnológico negativo. El Gini es este indicador de equidad. En algún momento se midió la inequidad que existe a nivel tecnología en Ecuador. Y en esa época el Gini tecnológico era de 51 sobre 100, es decir, era sumamente inequitativo. Claro, después pasado el tiempo, los smartphones realmente ya están en todas las manos, en muchas de las manos, pero ahora se aumenta dos temas de tecnología adicional, que es poder pagar realmente inteligencia artificial que me pueda ayudar a lo que viene a ser la parte de generación de contenidos o mejorarme la vida. La familia que no tenga realmente la posibilidad de tener este tema de gasto adicional de inteligencia artificial mejorada, muy probablemente ya tiene una desventaja. No he hecho el cálculo de Gini tecnológico, pero seguramente ahora ya existe de forma más profunda, porque claro, 20 horas mensuales, estamos hablando de alrededor del 10% del salario mínimo vital. Entonces, en algún momento vamos a tener que hacer algo para desplegar inteligencia artificial de forma rápida y masiva, ¿verdad? Y opción B, la parte de dolorosamente tener que escoger entre el almuerzo diario, ¿verdad? O lo que viene a ser la parte de inteligencia artificial. Y eso pasa en el sector público, ¿no? Un almuerzo puede costar $4 o $5 diarios y tienes que tomar la decisión, a ver qué hago. Compro IA para ser un mejor funcionario, ¿verdad? O la otra es la parte relacionada con tener mis servicios básicos. Entonces, yo diría que aquí se abre una oportunidad enorme. Política general de adopción de IA en ciudades, en países, en parroquias pequeñitas, ¿verdad? Incluso a nivel rural, donde la tecnología también está presente a nivel conectividad, porque la última milla en fibra existe. Entonces, ahí hay una oportunidad más bien de quién va más rápido y yo creo que te diría que incluso como ya estamos entrando en elecciones próximo año, ahí hay una oportunidad enorme. Me voy a permitir discrepar, porque yo no creo que el problema sean los $20. Mi temor es que no sé quién en el país está creando contenido especializado sobre una inteligencia artificial, un servicio de datos que esté disponible. Las inteligencias artificiales sabemos que la mayoría hoy por hoy los accesos son gratis y si estás a nivel corporativo, si pagas un Office o algo similar, ya tienes acceso a la parte básica capacitada. Pero creo yo que esta familia que estamos hablando, dónde conectarse para que el contenido específico que mi hijo en Ecuador requiera para poder estudiar y aprender, yo no creo que exista. Si quiero comenzar a ver, por ejemplo, que el Ministerio de Salud, toda la información que tiene esa data que está muerta, que estamos hablando, como una gripe en el Ecuador debido a dengue o lo que es malaria o lo que fuere, cuáles son las cosas básicas para poder identificarlas y poder justamente tener un diagnóstico rápido, tampoco lo están procesando. Si quiero esa madre familia poder encontrar cuáles son los mejores doctores, los mejores alumnos, con los mejores profesores, dónde puedo encontrar comida, qué programas hay, tampoco está disponible. Entonces, ahí es donde creo que viene interesante tu punto, Belén, es sector público. Obviamente las cosas básicas que nos tiene que dar es casa, techo, empleo, seguridad, educación. ¿Cómo hacer? Bueno, las herramientas están, pero yo no he visto ni empresa privada ni empresa pública generando este tipo de contenidos para el servicio para evitar pagar los $20. ¿Qué opinas? Bueno, en realidad ahí sí quiero hacer como una sinergia entre lo que dijo Jaime y lo que acabas de decir, Edgar. Es verdad. A ver, siento que a ver, tengo muchas cosas que decir al respecto, pero siento que, bueno, yo sí estoy de acuerdo en el tema de que
creo que el problema sí son los $20, porque en Ecuador tenemos niveles de desigualdad que no solo se reflejan en el Gini tecnológico, sino se reflejan como que en realidad en todos los aspectos, ¿no? Quiero partir sobre eso. Y Jaime mencionó un tema de la ruralidad y cómo quizá llega la tecnología a los sectores o las parroquias rurales. Yo voy a hablar desde Azuay, porque yo soy de Cuenca, ¿sí? Entonces aquí sí se vislumbra un montón el tema de la brecha de conectividad primero, ¿no? Entonces tenemos que partir de eso para luego empezar ya quizá como que abrir un poco las hebras de dónde tenemos que dirigirnos con el tema de tecnología. Y ahí sí quiero como que un poco introducir un tema que nosotros estamos tratando de hacerlo desde la academia. Nosotros estamos generando nuestro IA Lab, ¿sí? Que se va a dedicar específicamente a, bueno, en un primer momento, ¿no? Este IA Lab va a tener algunos momentos, pero específicamente se está dedicando a los temas de innovación pública, de IA en los procesos de las administraciones públicas como tal, porque sí quiero hacer la diferenciación, ¿no? De IA en el sector público y cómo introducir la IA en las administraciones públicas como tal, ¿no? Entonces ahí decía Jaime, quizá ahí es un buen momento para iniciar porque estamos en épocas electorales y se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que nosotros queremos lograr es uno de los dos proyectos que tenemos, y quiero mencionarlo, que es IA y la salud rural, o sea, hacerlo en temas de telemedicina, ¿sí? Como que para romper, tratar quizá de romper un poquito esas brechas que mencionaba Jaime. Y otra que habla de IA y cambio climático, sobre todo en sostenibilidad de recursos hídricos. No sé si, bueno, ustedes deben entender y saber cuál es lo valioso que nosotros tenemos en el Austro, en Cuenca, en nuestras fuentes hídricas, en el Cajas sobre todo. Entonces sí nos parece bastante importante como que centrarnos en estas cuestiones que quizá no se hablan, no se dicen, ¿no? Y de ahí sí quiero como quizá darte un poco la razón, Edgar, en el tema de que no se sabe tampoco quién está hablando de esto, quién está dando los recursos óptimos o quién está dando como que incluso me atrevería a decir, asesoría óptima para que se puedan ir desarrollando pues estas cuestiones o estos cambios que son en realidad realmente necesarios. Entonces, yo creo que sí son varios componentes que si nos ponemos quizá como a desmembrar uno por uno, no vamos a terminar nunca el capítulo de este podcast, pero creo que esa es la primera idea, ¿no? Ponerlos en la mesa de discusión. Comencemos a hablarlo, porque estoy de acuerdo. El tema, y es un mito, o sea, no es un mito, es algo que no se ha logrado, creo, medir cuantitativamente. Ruralidad. ¿Qué implica realmente en el Ecuador? ¿Por qué pregunto, Jaime? Cuando comienzas a ver las estadísticas, sabemos que casi todos tienen un celular, cuidado si no tienen dos, independientemente del tipo demográfico que tengas, del sector donde vivas o en el lugar que vivas en el Ecuador. Televisión por cable, sabemos que los números están a la tendencia a la caída. Y obviamente, o sea, no solo que están cayendo, sino que es completamente inaccesible para un país como el Ecuador, por lo que tú mencionabas, el salario, lo que cuestan, efectivamente no tiene que ver. Sin embargo, luego vienen otras métricas que son muy interesantes. Televisores, hay más que celulares en el país. Luego, cuando comienzas a ver números ya de medios conectados, YouTube crece como loco. De hecho, si conformas los números de YouTube con justamente lo que hablamos, que no se te cuelga, la gente que está en la parte rural ven televisión o se entretienen usando el YouTube. Pero si volvemos a lo mismo, es poco el contenido de ciudad, empresa, gobierno, parroquia, el que fuere, que transmita de alguna manera ese contenido agregado, preparado, inteligenciado con inteligencia artificial o no, hacia esas rurales. Entonces la primera parte, Belén, justamente es, ¿por qué no? O sea, esa capa de conectividad hacia un lugar remoto del Ecuador pareciera que se puede vencer si alguien prepara el contenido y luego justamente de regreso pues se puede utilizar cierto tipo de inteligencia artificial para poder completar lo que la televisión no te da, porque obviamente es de una sola vía, la inteligencia artificial puede ser dos vías. Entonces, desde el punto de vista académico, Jaime, ¿cómo lo ves? Tú muchas veces mencionas justamente el tema de los centros de datos que el gobierno algún rato distribuyó por todo el país, que creo que eran como 60.000. ¿Qué hacer para duplicarlo? ¿O qué hacer justamente para que alguien, un beneficio a través de un beneficio impositivo, comiencen a crear estos contenidos que, insisto, desde afuera, con la experiencia que tenemos, se ve que es lo que le hace falta al país. No hay contenido local para cubrir estas demandas. ¿Qué opinas, Jaime?
Yo creo que ahí hay una oportunidad también gigante, ¿no? El reciclar contenido o realmente manejar contenidos que realmente existen en lo público. Ejemplo, hay muchísimas consultorías, muchísimas ordenanzas, ¿verdad? Que a veces son difíciles de interpretar. Hay también muchísimos informes, etcétera, que pueden ayudar. Hay planos de casas, etcétera, que la gente puede reutilizar. Y claro, con la inteligencia artificial pueden ser reciclados para que realmente puedan tener un entendimiento con alguien que no tiene idea, por ejemplo, de arquitectura. Recientemente subía yo una ordenanza que era un plano, ¿no? Simplemente era un plano que no tengo idea de arquitectura, pero la inteligencia artificial de forma gratuita con Notebook LM lo reinterpretó, generó realmente un tema de un podcast, ¿verdad? Sobre lo que viene a ser la parte de qué trata la ordenanza y así realmente poder ir adelante. Yo diría que si es que el sector público va un poco tímido en lo que viene a ser la parte de reciclaje de contenido, ahí entra lo que dice también el paper del Instituto Berlín, que te dice que si es que el sector público realmente es un poco tímido en estos temas, entra realmente la ciudadanía, entra la universidad, entra organizaciones que realmente pueden ir mucho más rápido, ¿no? Entonces, básicamente, si es que la información o gran parte de la información es pública, como ordenanzas, reglamentos, leyes, realmente nada nos impide tampoco a los ciudadanos en hacerlo de forma directa. Y es muy fuerte lo que dice el Instituto de Berlín al final, porque te dice que si el sector público no va en la adopción justamente de esas alternativas, muy probablemente será el sector privado el que realmente tome la batuta. Y eso, yo te digo, desde el punto de vista ciudadano no me parece malo, pero desde el punto de vista Exacto. institucional, organizacional, es contundente, ¿no? Estamos realmente entonces viendo morir el tema de lo público por el tema privado. Y claro, es interesante porque el tramitador que existe en Ecuador y en algunas otras partes del planeta de forma, hablemos, negativa, muy probablemente sea un agente de inteligencia artificial la que realmente actúe y que te haga lo mismo que ahora te hace una persona que de forma frontal te dice, vea, es tan difícil el proceso que mejor págame a mí. Entonces, yo te diría que ahí hay una oportunidad enorme para ir mucho más rápido. Lo que sí es importante es que si bien somos un país pequeñito y no debería haber problemas de conectividad como sí tiene Estados Unidos, porque es gigante Estados Unidos, imagínate el despliegue de fibra óptica, pues parecería que sí estamos viendo un poco también tranquilos en ese sentido. O sea, el indicador de Network Readiness Index, que es el indicador de transformación digital de los países, no nos ha movido del puesto 82 desde el año 2000. Entonces yo te diría que ahí hay un tema importante que hay que hacer algo, ¿no? El tema, aunque parecería que hay conectividad en carretera, aunque parecería que hay conectividad en lo rural, también hay un problema muy fuerte. Imagínate que ya estamos hablando del 6G y en algunas partes de la ciudad existe 3G. Entonces es un tema que también hay que tomarle muy en Sí. cuenta. Yo diría que ahí la política de tecnología se piensa que es darles de los telcos realmente las licencias. Es más allá. Es un tema sumamente interesante y no me voy a poner a criticar, hablemos de la política de IA del país, pero recientemente sacó el único documento que existe sobre IA del país, que lo celebro, pero me Sí. parece que es muy tranquilo sobre las oportunidades que existen. Hay un Es muy indicador que general. Es muy general. hay un indicador que te dice 10.000 personas entrenadas al 2030, con 18 millones de personas. Entonces creo que es importante, importantísimo dar el paso. Bueno, toquemos ese tema. ¿Qué es una persona entrenada en inteligencia artificial? Y suena tonto, porque obviamente tenemos universidades, tenemos chicos que están estudiando afuera, hay profesionales que estamos trabajando afuera y que podemos volver a regresar al país. ¿Qué significa entrenar personal para inteligencia artificial? Y ojo, la pregunta es más complicada de lo que piensan, porque ni siquiera en los Estados Unidos sabemos qué significa aquello. Desde tu punto de vista, Belén, ¿qué significa entrenar a alguien en inteligencia artificial? Antes de eso, sí quiero mencionar tal vez un datito que se me quedó en la cabeza. Tú mencionabas que en el Ecuador existen en algunos espacios más televisiones que celulares, ¿sí? Y eso responde específicamente a una cuestión, ¿no? En la ruralidad, mayoritariamente, más que en las grandes ciudades, en las ciudades más centrales, existe el grupo etario que predomina, son los adultos mayores. Y esto se da, ¿por qué? Por la migración, ¿sí? Muchos de nuestros chicos o nuestras chicas ni siquiera acaban la secundaria y migran, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues
le envían el dinero a sus abuelitos padres para las teles y no para los celulares. Entonces, quizá ahí es como que un poquito también ese tema de ese dato que mencionaste. Y quiero ya ahora sí responder la pregunta de que, ¿qué es un personal entrenado o una persona entrenada? Muy difícil de responder, creo que sería así como para un paper también esa respuesta a esa pregunta, pero creo que es alguien, y ahí sí quiero hacer la diferenciación, no que entiende o que conoce a la inteligencia artificial o a los agentes de inteligencia artificial, sino alguien que comprende. Hay una diferencia grande entre entender y comprender, ¿no? Pero lastimosamente existen muy pocas personas, hablo específicamente de Ecuador, como tú dices, a pesar de que existen carreras, hay chicos, chicas que estudiamos, que salen del país, que vuelven, profesionales, académicos, etcétera, etcétera, hay muy pocas personas que quizá están entrenados enteramente, ¿no? Para esto. ¿Y cuál es nuestro papel, ¿no? De tratar de comprender a esta transformación tecnológica, a las inteligencias artificiales, a los diferentes sistemas que funcionan, pues primero es investigar. Y ahí yo sí quiero hacer como que un puntapié bastante notorio en el tema de la importancia de la investigación. Y claro, como decía Jaime, si es que en este caso, en el punto central en lo que estamos hablando, las instituciones públicas o las administraciones públicas se están quedando quizá un poco, y para ejemplo, tenemos este documento que menciona Jaime, ¿no? ¿Qué es lo que toca, ¿no? Quizá a lo privado, quizá a qué, a lo académico, que para mí es la fuente quizá de consulta más importante que deberíamos tener en estos aspectos. Entonces, ¿qué? Desde nuestros espacios, impulsar y hacer investigación. Investiguemos, hagamos investigación formativa con nuestros chicos, con nuestras chicas, quienes somos docentes, hagamos investigación científica, quiénes estamos o quiénes están dentro de la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Creemos como que estos pequeños grupos, ya si es que quieren llamarlo incluso hasta de sociedad civil, quienes se retroalimenten de qué es lo que está pasando, quienes se investiguen, quienes se eduquen y sobre todo, y aquí sí quiero ser bastante también clara, quienes podamos aprender de lo que está sucediendo, quizá también en otros espacios, ¿no? O quizá no aprender como en el sinónimo de que vamos a ser colonizados por el diferente conocimiento que existan en otros países, en otras ciudades, sino incluso para tomarlos de ejemplos comparativos, ¿no? ¿Cuáles han sido casos de éxito? ¿Qué está pasando? Entonces, para mí, la respuesta es, pues, ¿quiénes son, pues, las personas que están habilitadas o entrenadas para manejar o para enseñar este tipo de transformación digital? Pues es quienes investigan, quienes forman, quienes están dentro de la academia, quienes se cuestionan, los locos de las locas que tú decías al inicio. Porque creo que eso es lo primero, ¿no? Cuestionarse. No solamente aceptar todo el conocimiento que vemos que existe, sino también cuestionarse. ¿Qué, para qué? ¿En qué nos puede servir? ¿En qué no nos puede servir tanto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo no tan bueno? ¿Qué es lo que se podría mejorar? Pues quizá ese podría ser el perfil. Siguiendo con eso, y me parece muy increíble lo que acabas de mencionar, porque efectivamente tener datos que estén con investigación continua ayuda a entender lo bueno, lo malo, lo feo y cómo hacer los siguientes pasos. Ujú. ¿Qué me preocupa a mí de la inteligencia artificial en el país? Como decía hace un rato, no hay compañías de servicios de datos que generen contenido. Cuando hoy día vas a las inteligencias artificiales abiertas, el contenido propio del Ecuador es casi cero. Y eso es lo más grave. Si una familia, si una empresa va y le pregunta justamente a la inteligencia artificial abierta cuáles son las 3 cosas que tengo que hacer para formar una empresa, no tienes información del Ecuador. Lo más probable es que salga información de los Estados Unidos, de algún lugar del Asia o algún lugar de Europa. Si quieres saber cómo una ciudad me puede ayudar, va a contestarle cualquier ciudad menos de las principales ciudades del país. Ese es mi temor y justamente estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Debería ser la academia, consulta data, agrega data, prepara data, manipula data, trabaja con los entes necesarios y la tienen que publicar y empezar a llenar. Exacto. En información, en inteligencia, como decimos con Jaime, encerradas y entrenadas, o comenzar a inundar de datos. Y justamente eso creo que sería un buen desafío para todo lo que nos estás viendo.
entren a cualquier inteligencia artificial, pregunten un dato abierto sin decir una ciudad y veamos, y luego la siguiente pregunta, ¿de dónde es la data? Y lo más probable es que no sea el Ecuador, y eso es gravísimo. Desde el punto de vista justamente un poco yo más también académico de tu lado, Jaime, ¿qué tanto? Bueno, ya lo hemos hablado varias veces, papers, información, investigación, sabemos que estamos en deficiencia, ¿qué tanto debería acelerarse para comenzar a inundarlas actualmente con las inteligencias artificiales? Bueno, ahí yo creo que tenemos una ventaja increíble, ¿no? En este tema disruptivo que estamos pasando. No hay diferencias entre Suecia, Japón, Seúl, ¿verdad? Y Ecuador en la parte de implementación de inteligencia artificial. Ahí hay una ventaja estratégica increíble y me parece genial lo que nos comenta Belén de este IA Lab. Porque imagínate que tener un IA Lab en Cuenca, Ecuador, puede ser más disruptivo que cualquier otra alternativa con países que tienen mucho más dinero, tecnología o acceso. Es lo interesante realmente de este tema de inteligencia artificial que estamos viviendo. Yo creo que ahora todo se resume en la voluntad de adopción en lo más pronto posible y la voluntad justamente para empujar que esto realmente sea, habremos tomado en cuenta. Me preocupa un paper que también menciona la parte relacionada con que la inteligencia artificial o la tecnología no será suficiente para los cambios de desarrollo o bienestar. Sin embargo, sí puede ser realmente un tema importante en lo que viene a ser la parte relacionada con ser lo que se llama el famoso leapfrogging, ¿verdad? Este salto de rana que básicamente nos permite pues ir generando alternativas de este mejor 1% que habíamos comenzado a hablar hace un momento. Me encanta justamente la parte de qué es lo que está pasando realmente en Azuay, en la parte de empujar justamente estas alternativas y ya no hay que tomar discusiones, ¿no? Yo me acuerdo que hablaba con un decano hace un par de años que decía, no, la inteligencia artificial va a ser horrible, es una Wikipedia con esteroides, pensando que la Wikipedia seguía siendo realmente algo negativo, ¿no? Tomando en cuenta que la Wikipedia es el compendio de la universalidad del conocimiento humano, ¿no? Entonces creo que también, aunque hay gente muy interesante en la academia también, yo te diría que hay unos talibanes ahí que hay que, que hay que también hacerles Totalmente. entender que los cambios están. Entonces yo diría que hay que dejar de ser tímidos, hay que poner la antenita súper arriba de cuáles son las oportunidades, ¿verdad? Y dejarnos sorprender. Ecuador en este momento en el indicador de inteligencia artificial está en el último tercio de América Latina, ¿no? Está en los primeros, que es Uruguay, es Costa Rica y Chile. Está en la mitad grandes alternativas como México, Brasil. Imagínate que los países pequeñitos son más que estas grandes economías, igual que Argentina, y después estamos nosotros, ¿no? Entonces yo te diría que hacer este famoso salto de rana es súper posible, siempre y cuando hagamos de este acto de fe de una tecnología que ya no es emergente, que ya no somos early adapters, que ya está 3 años consolidada y que con cosas pequeñitas de muy bajo costo podemos hacer cosas enormes. Ahí yo diría más bien el llamamiento que nosotros también hacemos contigo, Edgar, es a los profesores que se dejen sorprender, a los docentes que se dejen sorprender y también a los estudiantes que también justamente entiendan que las formas de aprendizaje están cambiando, ya un examen no refleja conocimiento, es necesario tomar otros temas como situacional, pensamiento crítico, temas de bootcamps, etcétera, para que realmente podamos realmente aprender. Y yo diría que ahora el aprendizaje con la IA ya es posible que tengamos una sociedad mucho más avanzada en cortísimo tiempo. Y termino con esta parte de, según los datos, nos tomará 105 años llegar a un bienestar general similar al uruguayo con lo que tenemos en este momento, ¿no? O sea, un crecimiento de 2 o 3% de economía. Con la inteligencia artificial estás inyectando entre 0.5 a 3% de PIB. No, ese 0.5 puede ser súper definitorio para lo que viene a ser la parte relacionada con reducción de pobreza en este mismo siglo. Y eso es importante porque con el actual tema de esperanza de vida, ningún ecuatoriano va a ver realmente un cambio dramático en bienestar, ¿no? 77 años. Inclusive el ecuatoriano que nazca el día de hoy. Entonces, eso es un tema que la inteligencia artificial sí nos puede dar esperanza y sí nos puede realmente hacer temas de cambios importantes. Y el sector público es realmente un actor indispensable para el desarrollo. Sí. Juntemos dos componentes, porque creo que justamente romper el juego, romper el status quo viene de pensar un poco diferente.
Y creo que, como bien acotas, al ser tan pequeños y al tener lugares como Cuenca, que está liderando mucho el tema de la academia, se presta para lo siguiente. Creo que es el momento de comenzar a unir dos conceptos, inteligencia artificial y transformación de negocios, como uno solo. Porque hasta el momento se lo veo como separado. ¿Por qué? Porque si volvemos al tema justamente de la casa, la ciudad, el parroquia, lo que fuere, deberíamos comenzar a medirnos. Si alguien quiere navegar una página de internet y encontrar un dato, en una página web, ¿cuánto le demora? ¿Y cuánto le debería demorar usando una inteligencia artificial? Si quiero abrir una empresa, me demoro 3 días, con inteligencia artificial me puede demorar un día. Si quiero pagar mis impuestos y saber cómo hacerlo, me demoro una semana a contratar 3 personas, ¿lo puedo hacer en 2 días? Creo que esas son las cosas que a través de la investigación deberíamos comenzar a generar casos de uso en Ecuador con las leyes que tenemos y saber comenzar perfecto. Inteligencia artificial, transformación digital, KPIs o OKRs y ver qué estás pasando. ¿Qué opinas tú, Belén? A mí en realidad lo que acaba de mencionar también Jaime, quiero también referirme un poco a eso y también a lo que dices tú ahora, por ejemplo, cómo podemos hacer esta diferenciación, ¿no? Necesito pagar mis impuestos y alguien se demora en hacerlo 3 días, lo puedo hacer que en 2 minutos. Pues hay solamente que ser, ahí sí me gusta asentar bastante en la realidad. ¿Cuáles son los males, por decirlo de alguna manera, o cuáles son las dificultades más fuertes que tienen ahorita las instituciones públicas o el sector público en el país? Y pues yo que he estado desde adentro y puedo también, y todos los días como que me cohesiono con las personas que están dentro de las administraciones públicas, puedo en el momento y de entrada poner 3 problemas específicos. Primero, salud pública, el tema de los turnos, gente que no tiene turnos cuando tiene enfermedades que necesitan atención inmediata. Es una cuestión bastante compleja. Entonces, ¿en dónde podemos iniciar, no? Casos de uso, salud pública, inteligencia artificial para gestionar turnos, me invento de cirugía, midiendo la urgencia real, ¿sí? No solo quizá el famoso orden de llegada que se hacía, inteligencia artificial para predecir brotes epidemiológicos en diferentes sectores, ¿no? Eh, un tema, ¿no? Salud pública. Segundo tema, contratación pública. Aquí Jaime no me va a dejar mentir. ¿Qué talón de Aquiles que es la contratación pública dentro de las instituciones? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos usar la IA para resolver estos temas? Primerito de los procesos de contratación como tal. ¿Cómo podemos usar quizá, se me ocurre, algoritmos que detecten quizá ciertos patrones o anomalías dentro de las licitaciones públicas para ver estos temas de transparencia, de corrupción, ¿sí? Y un tercero que se me viene a la mente, que es la justicia. Tenemos igual una importante crisis dentro de los sistemas de justicia y yo que soy abogada, quizá en algún momento cuando yo todavía estaba en la universidad y se escuchaban de la posibilidad muy lejana de que existan quizá estos robots, los decían en ese tiempo, ¿no? Robots que tomen decisiones neutras, sí, en lugar de jueces, o en este caso, ya lo siento, ¿no? IA que pueda encontrar jurisprudencia relevante a través del mundo, ¿no? Para que aceleren la solución o la resolución de ciertos casos. Entonces, existen problemas reales en las cuales pueden existir soluciones reales o que existen soluciones reales, pero quizá, y ahí sí quiero usar la palabra de Jaime, estamos un poco tímidos, aunque creo que se amplía muchísimo más como que esa palabra, pero para tenerlo, digamos que de una manera más suave, estamos muy tímidos como que en estas situaciones que podamos seguir usando la IA. Ahí ya se me fue. ¿Cuál era la última trocita de la pregunta que me hiciste? La idea justamente era comenzar a ver qué pasos dar, o sea, cómo comenzar a dar estos pasos desde el punto de vista del gobierno para comenzar a hacerlo. Pero cambiémoslo un poco, porque creo que introduciste muy bien, demos un paso adicional. ¿Cómo romper para ser tímidos? ¿Quién tiene que romper el ser tímido? ¿Tiene que ser el gobierno? ¿Tiene que ser la persona? ¿A lo mejor un espacio para empresas de afuera, empresas de adentro? ¿Qué opinas tú, Jaime? ¿Quién tiene que dejar de ser tímido? Hay un superpoder en las instituciones públicas sin romper la ley, porque esto también es muy importante para los funcionarios.
de la intrainnovación, ¿no? O sea, innovación dentro de lo que viene a ser la parte de la gestión pública, dentro de lo que viene a ser los espacios de los funcionarios. Es decir, que no toda la innovación, aunque somos un país vertical, tiene que realmente venir por las cabezas. Hay como realmente hacer innovación dentro de lo que viene a ser los espacios de los funcionarios. Esto es una realidad. Dar ese kilómetro extra y ser súper responsables en el uso también ético de la inteligencia artificial y de otras tecnologías. Entonces yo te diría que más bien el funcionario público del siglo XXI tiene una herramienta increíble que es la inteligencia artificial. Hay que tener justamente el deseo de avanzar y ser lo que es el funcionario público, una persona que realmente cambia vidas, cambia estructuras, cambia realmente alternativas de países. Y en ese sentido, yo te diría, la innovación es una alternativa y mejor aún sería que realmente, como dicen los japoneses, hablemos que esto sea desde las cabezas, ¿no? Yo siempre me imagino que ahora un ministro, un presidente, no solamente tiene que, un alcalde, no solamente tiene que mencionar inteligencia artificial, sino que realmente debe conocer de forma profunda la inteligencia artificial para que las cosas realmente vayan adelante, además de otras tecnologías. Ahí me preocupa un poco porque hay mucho sesgo en algunas informaciones que están dando, donde se le compara la inteligencia artificial con la Wikipedia de forma peyorativa. Te dicen, ah, mira, este informe fue hecho con inteligencia artificial, que de lo último, copy-paste. Yo lo celebro, porque la inteligencia artificial muy probablemente va a poder leer miles de papers, miles de documentos, en lugar que una persona que trabaje 12 horas diarias en un escritorio. Entonces Totalmente. yo diría que ahí sí es necesario también entender que la ciudadanía entienda, que los medios de comunicación entiendan, que la inteligencia artificial no es algo lúdico para generar solamente caricaturas, sino muy probablemente es algo que nos va a cambiar la vida de forma muy, pero muy positiva. Y como decía Belén, el tema relacionado con los casos de uso pueden ser pequeñitos como grandes, como el tema de salud pública, e inclusive incluyendo el tema de generar nueva data. Hay Ujú. una propuesta de exámenes epigenéticos. No sé si este tema le han Defínelo. escuchado. El examen epigenético que te dice qué puedes comer y qué no. O sea, si eres alérgico al gluten, si te gusta la leche, etcétera, etcétera. Con una muestra de 40,000 personas en Ecuador de examen epigenético puesto en inteligencia artificial, sin nombres y apellidos, podríamos, entre otras cosas, mejorar la nutrición general de la población, entre otras cosas, prevenir temas de salud de forma contundente y adicionalmente cambiar la industria alimenticia. El costo de esto es alrededor de un par de millones de dólares, que muy probablemente se puede hacer desde un estado que tiene 130,000 millones de dólares de PIB y 30,000 millones de presupuesto. Entonces yo diría que también los casos de uso se vuelven súper interesantes porque algo que puede hacer la IA es resolver problemas complejos. Entonces quizá justamente ahí está otro de los grandes temas para el sector público que es importante y necesario actuar en este momento. Ya mañana es muy tarde. Y claro, hay una preocupación muy fuerte de soberanía tecnológica y yo te diría que es un tren que se nos pasó, igual que se nos pasó el Internet, igual que se nos pasó el comercio electrónico. Más bien ahora tenemos que utilizar las herramientas ya aprobadas de forma global y comenzar realmente a apostarle y apuntalarle a su uso, igual que se hizo en el tema industrial en el Asia, ¿verdad? Comenzaron a utilizar lo que hacían los japoneses y los coreanos y después generaron sus propias alternativas. Los chinos comenzaron a utilizar lo de los coreanos y después sus propias iniciativas. Ahora es Vietnam, ¿no? Vietnam comenzaron a utilizar en cambio lo de los Corea, ahora es Vietnam con sus propias marcas. El uso extensivo de tecnología es la vía. Y eso realmente también es importante dar el lineamiento para el uso libre, abierto, masivo de inteligencia artificial en la ciudadanía. Para ir cerrando, Belén, millón gracias por haber aceptado la invitación de un par de locos. Tres cosas que quisiera que el gobierno empiece a hacer de forma inmediata para justamente mejorar el bienestar del Ecuador. Y de los políticos, ya que estamos casi en campaña. Wow, una muy, muy, muy buena pregunta. Y eso quizá va también a responder lo que mencionabas anteriormente de cuál es el paso para romper El o miedo. para dejar de ser tímidos, ¿no? Entonces, ahí sí quiero ir a la cooperación interinstitucional. Una de las primeras cosas que deberíamos hacer, deberían hacer las autoridades, los políticos del sector público, interinstitucionalidad. Academia, sector público, empresa privada. Incluso, como decía antes, podría ser hasta sociedad civil. Sí, que se puedan cohesionar
compartir conocimiento, ¿sí? Compartir data, compartir contenido, ¿sí? Compartir innovación, que nosotros en algún momento como academia podamos ser generadores ya también de conocimiento, generadores de contenido en esta punto, en esta etapa, ¿sí? Entonces, primera cosa, ¿no? Cooperación interinstitucional, ¿sí? Romperle el miedo a las alianzas público-privadas en algún punto, ¿sí? Y obviamente la academia siempre ahí, ¿no? En segundo lugar, temas, ya si es que se empiezan a adoptar, y que creo que es consecuente, ¿no? Si es que se empiezan a adoptar estas diferentes soluciones, ya sean a nivel micro o a nivel macro, que podamos asegurar tres temas específicos: protección de datos personales, ¿sí? Ética, quizá, justo lo mencionaba Jaime, ética, ustedes saben que existen ya de por sí sesgos, no solo dentro de leyes, sino en general, ética algorítmica, la podríamos decir. Y la tercera, sí, esta soberanía que también mencionaba Jaime, ¿no? Entonces, eso quizá desde un pequeño espacio. Segundo, em, y esto quizás es un tema un poco más, que va mucho más allá de lo técnico, ¿no? Sino ya va un poco más ya incluso como que de la idiosincrasia de las creencias, ¿no? Dejarse asesorar bien. También tengo alguna experiencia dentro de la consultoría política. Dejarse asesorar bien, ¿no? Como que romper también como que este miedo, este sesgo que existe y que nace, como decía, del desconocimiento, ¿no? Pues escuchar y entender que esto ya es importante y que se nos está yendo. O sea, si es que, como decía Jaime, si es que no se toma esa decisión, hoy se nos va a ir de las manos, ¿sí? Y la tercera, sí quería como que sea una corresponsabilidad social, también social y ciudadana, ¿no? De que entender que si es que ya se llegan a adoptar, eh, espero, ¿no? Lo más pronto posible, como la IA para dar estas soluciones, y esa micro, macro, como mencionábamos, sea también para el beneficio y para el desarrollo social, el desarrollo de la población. Porque puede existir y debe existir y existen casos reales de que no se usa necesariamente para eso, que no se pudiera usar necesariamente para eso. Entonces, tenemos grandes caminos, tenemos grandes oportunidades a través de que exista voluntad política, de que exista quizá como que la voluntad económica, de que exista generación de conocimiento mediante la academia y eso cohesionado pues con lo que ya mencioné, de que podamos tomar el tren a tiempo, quizá que ya se nos está por ir, que quizá está ya en la última parada. Entonces, tengo la esperanza de que podamos como que modernizar, entre comillas, el Estado, desafiar las estructuras de la gestión pública y que nosotros podamos ser un Estado que predice, como decía al inicio, y no que reacciona. De tu lado, Jaime, tres cosas que quisieras que suceda de manera inmediata. Número uno, tener un programa de adopción urgente de la inteligencia artificial en lo público. Ya no somos adoptadores tempranos. Número dos, identificar casos de uso rápidos, manejables, contundentes, lo que le llamamos proyectos TOFU, ¿no? Poca grasa, gran contenido de proteína, ¿verdad? Y número tres, que la ciudadanía entienda que la inteligencia artificial no es redes sociales, es algo que realmente va a ser reconocido en la historia como uno de los grandes hitos del siglo XXI, algo que realmente puede ayudarnos a hacer este famoso salto de rana a nivel desarrollo económico. Sin tener que realmente esperar 105 años, esto es posible realmente comenzar a hacerlo hoy. De mi lado, primero, necesitamos contenidos urgentes. Contenido ecuatoriano subido a la inteligencia artificial no existe. Y eso es un problema. Porque quiere decir que todo lo que estamos haciendo, gastando, aunque sean los $20, es para los que están afuera, nada para justamente el servicio social, beneficio común, comunitario que está localmente. Segundo, que empezar a usarla solo necesitas un dispositivo. Porque ningún servidor está en el país, no necesitas poner nada en tu computadora, todos los servicios están fuera y la capacidad completa del Internet está a la disposición nuestra. Porque justamente todo el procesamiento sucede afuera. Para hacer los memes, para hacer los análisis, para hacer justamente los reportes, para hacer cualquier tipo de investigación, todo ese poder computacional está fuera del país y la conexión que tienes el celular, el televisor o la computadora sucede afuera. Pues empezamos a usarla. Y tal vez el último que sí creo que hay que hacer es el tema de ser tímidos. Y les voy a poner un ejemplo.
Creo que todos estamos viendo cómo todos se están divirtiendo en la playa, nadando, surfeando o haciendo lo que fuere, y siento que los ecuatorianos estamos parados en la orilla, con los parasoles, viendo cómo todo el resto se divierte. Creo que justamente es el momento del ecuatoriano, la academia, la empresa privada, justamente esos pequeños disruptores que quieren cambiar un poco del sector público, láncense al agua e invitan a otros a lanzarse al agua y empecemos a dar pasos. Porque los demás se están divirtiendo y nosotros solo estamos viendo cómo ellos se divierten. No hace falta mucho dinero para empezar. Creo que hay que comenzar a enfocarse más en procesos, sistemas y obviamente este flujo de trabajo. Por eso mi insistencia en el tema de los KPIs. Empecemos a medirlos a través de la academia, la investigación, los casos de uso y comencemos a implementarlo. No hay soluciones perfectas. La inteligencia artificial está cambiando cada 3, 4 meses. Comenzamos a tomar ventaja, pero lo más importante, centremos al juego. No seamos pasivos, empecemos a ser creadores. Jaime, Belén, millón gracias. Espero que sea divertido, espero que estemos todos un poco más locos y esperemos que hayamos logrado enloquecer un poco más a la audiencia. Le mandamos a todos un fuerte abrazo. Los esperamos la siguiente vez. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué te pareció? Dale. ¿Tienes que correr tú, Jaime? Sí, yo corro, pero me quedo, si quieres, 2 minutos. Ok. ¿Cómo te pareció, Belén? Me encantó, de verdad. Súper bien. Súper bien. Muchas gracias, más bien. Siento que estos espacios son totalmente necesarios para dar el primer paso. O sea, necesitamos gente, locos, que hablen, que propongan, que investiguen y es el primer paso. Pues es hablar. Juega con lo que te Muchas di. gracias. Muchas gracias. Juega con lo que te dimos. Perdón, yo me voy. Dale. Perdón. Juega con la que Gracias, te chao. di y vas a ver que no se comporta como el típico chatbot. Sí, voy a jugar ahora. Y lo más gracioso, lo hicimos a propósito en Instagram para que nadie baje ninguna aplicación extra. Para que sea directo. Exacto. Y vas a darte cuenta que te va a entrar la duda si estás hablando con una persona o lo que fuere. Entonces, usa el de ahorita, típico, pregúntale qué, quién, cómo, cuándo y dónde y cómo. Ese fue el podcast anterior, entonces pregúntale que te dé casos, o sea, como si estuvieras hablando, con un experto. Úsala hoy, porque hoy voy a poner una de investigación de capitales extranjeros, entonces voy a utilizarla toda la semana, pero juega y míralo y vas a ver. Por eso digo, eso en la institución públicas se puede hacer muy rápido y con pocos recursos. Exacto, me interesa porque la gente mucho se queja en las instituciones públicas y también dentro de las universidades, de hecho, que se siente que están hablando con un robot. O sea, que les dan solamente respuestas sintéticas, pero no se siente como que ese apego más personalizado, ¿no? Y es más, anota esto para que también te diviertas un rato. Apenas entres, Dale. a mí me imagino que hablas algunos idiomas. Sí. Dale, dile, yo te voy a hablar en español, tú respóndeme en inglés y la máquina lo va a hacer. Ah, Dile, ok. yo te voy a hablar en inglés, tú responde en español, la máquina lo va a hacer. E incluso dile, respóndeme en quechua, yo no lo entiendo quechua, pero le puedes preguntar y la máquina lo va a hacer. Wow. Pero lo interesante es, solo la programas en un solo idioma. La máquina se encarga del resto. Oh, ya. Otra cosa, no está, pero lo que también he hecho locuras con Jaime, quiero que hables como guayaco de clase baja. Y empieza a hablar como guayaco de clase baja. Todas las respuestas. ¿Es en serio? Es en serio. Wow. Porque se le da personalidad. Pero digo, no hay el contenido. A eso es a lo que me refiero. Está la internacional y funciona bien y todos nos divertimos. Pero justamente eso para resolver cosas locales es lo que hay que comenzar a hacer. Entonces juega con esto. Muchísimas gracias, Edgar. En realidad, espero que podamos seguir coincidiendo en estos espacios. Ahí te voy a seguir en LinkedIn igual para poder leerte. Así que, pues, a las órdenes para Igual de mi cualquier lado, otra lo que cosa. necesites avísame. Chévere. Gracias, Edgar. Cuídate, un Muchas abrazo. gracias. Bye.